llegue en forma de poesía. A mí no me gusta la narración. O solo me llegue por medio de las leyes, o solo me llega por medio de proverbios. No, Dios decide. La palabra de Dios nos llega por medio de culturas, y culturas tienen variedad de comunicación, ¿no? No solamente culturas, pero también la forma, la parte material de comunicación cambia según va el tiempo. Uno escribe a mano, uno escribe con tinta, uno escribe en piedra, uno escribe en pergamino, cuero de animal, pieles de animales, en papiro. Entonces la palabra de Dios siempre, por eso hablamos de encarnación. El modelo teológico de traducción de la Biblia es el modelo de la encarnación. Encarnación significa que Dios se hizo carne, se hizo ser humano. Jesús como ser humano tenía pies, tenía manos, ¿no? Se cansaba, se apartaba de la gente porque la gente le estaba abrumando, porque se hizo ser humano, se hizo completamente ser humano menos en el pecado, pero se hizo ser humano. Entonces, ¿Jesús tenía cultura? Claro que Jesús tenía cultura, porque Jesús era un judío que vive en un tiempo donde los romanos están en Israel ocupando la tierra. Jesús conoce los dichos, creció como niño en Nazaret. Entonces, el aspecto cultural, histórico del texto no niega que el texto es palabra de Dios. Pero el cristianismo nunca ha creído en una palabra esotérica, una cosa ahí en el aire que no agarra la tierra. El cristianismo siempre ha sido de Dios hablando por medio de seres humanos, por medio de idiomas humanos, por medio de personas concretas, históricas. Por eso también dice el texto, es Dios de Abraham, es Dios de Isaac, es Dios de Jacob. Es Dios de seres humanos reales, con su historia, con sus cosas. Eso es también traducción. Traducción no es una cosa donde está bien si alguien tiene su traducción preferida. ¿Okay? Está bien que una iglesia diga, desde el púlpito usamos solamente esta. Eso está bien, eso es decisión de la iglesia, no. El tema es de que más entendemos sobre traducción, más entendemos de que es posible traducir en más formas. Y no es algo nuevo, no es algo nuevo. En el siglo II antes de Cristo, el traductor de un libro que se llama la Sirásida, o el libro de Yeshua ben Sirach, el hijo de Sirach, que es un libro que llamamos deuterocanónico, es un libro que aparece en la Septuaginta, pero no lo tenemos en nuestras Biblias protestantes. Reina lo tradujo, pero lo puso bajo el nombre de los libros buenos para leer, pero no para basar doctrina. Martín Lutero lo tradujo. Ese libro es un libro muy antiguo. Jesús ben Sirach, se llama en castellano la Sirásida, lo llaman muchas veces. Ese libro que data del siglo II antes de Cristo, el autor, el libro está en griego. Después en Qumran, en los rollos del Mar Muerto, se han encontrado textos de la Sirásida en hebreo, ¿sí? Pero por mucho tiempo solo se conocía en griego. El escritor nos dice, él era nieto del quien compuso el libro, y él traduce el libro al griego. Y él dice que traducir es muy difícil. Estamos hablando del siglo II antes de Cristo, ¿no? Y él dice que no se puede traducir literalmente, porque el hebreo es completamente diferente al griego. Y todo lo que yo estoy diciendo, él lo dice en forma muy corta, sin palabras domingueras, pero lo dice que a veces hay que traducir. Él no dice al sentido, pero hay que traducir para que la gente entienda. Si no se traduce palabra por palabra, dice él, la gente no va a entender. Entonces, esto no es una cosa nueva. En el siglo IV después de Cristo, San Jerónimo, el traductor de la Vulgata, escribe una carta a otro padre de la iglesia explicando su método de traducción. Y dice Jerónimo, yo estoy traduciendo para que la gente entienda. Y por eso su traducción se llama la Vulgata. La palabra vulgo, en este caso, la palabra vulgar viene de esa palabra, pero no significa vulgar, significa del pueblo, común.
popular. Entonces la primera versión popular es la versión de San Jerónimo. No es Dios habla hoy. ¿Sí? La peshita, la palabra peshita también significa popular simple, ¿no? En siriaco. Entonces todos los traductores antiguos, y dice Jerónimo, dice, yo estoy traduciendo, y ahora voy a decirlo en latín solo porque suena como el castellano, entonces usted lo va a reconocer. Él dice en latín, yo traduzco ad sensum, al sentido, y no ad verbum, según la palabra. Dice San Jerónimo, siglo IV. Él dice, yo estoy traduciendo, no voy a hacerlo literal, sino la gente no va a entender, ¿no? Y es más literal que las traducciones, pero él también lo dice. Entonces, el tema es complicado. Ya hemos visto esto, podemos. Aquí vemos algunas versiones que se puede comparar, las versiones que tenemos. Cada uno usa cierta metodología. Algunas traducciones dicen no voy a usar cierto registro de palabras. Algunos dicen voy a cortar las frases. Efesios 1 hasta 12 por allí es una frase en griego. En Reina Valera es una frase, es muy difícil de entender. Traducciones como Dios habla hoy y TLA lo cortan la frase para hacerlo más entendible, ¿no? Entonces hay diferentes métodos de traducir. Entonces siempre hay dos idiomas a considerar. El idioma fuente es el idioma de la cual yo traduzco. El idioma receptor es el idioma de traducción. El idioma fuente puede ser el hebreo, puede ser el griego, al castellano o el español. Algo sobre el castellano y el español. Yo digo castellano porque es así como desde chiquito me enseñaron en la escuela, por eso cada vez se me sale. La palabra castellano viene de Castilla. El dialecto del idioma ibérico de la provincia o el departamento de Castilla en España es la que dio el nombre al idioma en primer instante. Después, en segundo instante, dijeron, bueno, todos somos españoles, no es solamente el idioma de ellos, es idioma de todos, entonces yo a veces yo digo castellano por ya costumbre de muchos años, ¿no? Pero español. Pero también algunos traductores traducen del español a idiomas indígenas y los consultores los ayudan con cotejar el texto con los idiomas originales, ¿no? Hay gente que usa el holandés, el francés, el inglés como idioma fuente. En ese proceso de traducir, ahora vamos a la pregunta que hizo un hermano, ¿qué es necesario? Analizar el idioma, pero ¿qué es necesario para traducir? Uno de los problemas grandes que tenemos es que un idioma es como un témpano de hielo, ¿no? Yo recuerdo una de las veces que fui a dar una charla, no recuerdo dónde, en Ecuador, y iba a usar esto, estoy hablando de 30 años, 25 años atrás, y yo estaba buscando cómo decir, entonces, iceberg en inglés, ¿no? Iceberg. Y entonces yo decía a los hermanos, bueno, vamos a hablar sobre esto. Entonces yo dije, vamos a hablar sobre un témpano. Y los hermanos comenzaron a gritar, oh, ¿usted quiere decir iceberg? Sí, entonces, pero la palabra castiza es témpano, ¿no? Entonces, un témpano de hielo. Un idioma es como un témpano de hielo. ¿Qué es lo que la característica de un témpano de hielo? La parte sobre el agua, la parte que se ve, es una quinta parte o una octava parte a veces de todo el iceberg. Y sabemos Titanic, ¿no? Que allí el capitán no tenía esa información, entonces tuvo problemas. Muchas veces tenemos problemas con la Biblia porque nosotros también somos como el capitán de Titanic. Pensamos que el idioma es solamente lo que vemos y nos olvidamos que el idioma tiene una base debajo del agua que es más profunda.
una base que allí es donde viene el problema, ¿no? El reto, no problema, pero el reto. Veamos el iceberg, veamos el témpano. Sobre la superficie es muy obvio que hay una diferencia entre idiomas. Si je change de langue maintenant et je parle français, on a écouté que je parle en langue différente. Si yo cambio de idioma ahora y hablo francés, ustedes escuchan que estoy hablando otro idioma. Eso está encima del agua, muy obvio. Pero el error que cometemos es pensar que eso es la única diferencia. Pensamos, ¿qué es casa? En francés, maison. Ah, qué bueno. ¿Qué es casa en inglés? House. Ah, qué bueno. ¿Qué es casa en griego? Oikos. Ah, qué bueno. Entonces pensamos, eso sería una forma de ver la traducción muy simple, que la realidad de la vida no es más compleja el asunto. Porque debajo del témpano, debajo del agua, hay los vocablos y las estructuras gramaticales que son diferentes. Eso también es cierto de nuestra Biblia. Entonces, en nuestra Biblia hay cosas que se dicen en nuestra Biblia que tienen su significado más profundo. Encima del agua, arriba, en griego, yo leo que somos hermanos en Cristo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Estamos todos metidos en el cuerpo de Cristo, literalmente? No. ¿O es un cuerpo místico de Cristo? Podría ser. O en griego, el en griego significa ligado a, relacionado con, o también puede significar por medio de. Entonces, de arriba del témpano, leo en Cristo, debajo del témpano, esta estructura gramatical puede tener diferentes significados. Cuando el texto griego nos dice, tenemos el amor de Dios, en castellano parece muy obvio, el amor de Dios, ¿quién ama a quién? Esta es la pregunta, ¿sí? Encima del témpano, amor de Dios, puede parecer muy simple para traducir, pero en griego es un poco complejo, porque puede significar que yo amo a Dios, o puede significar que es el amor que sale de Dios. ¿Sí? Entonces el traductor, cuando ve los vocablos encima del agua, cuando ve el amor de Dios, tiene que decidir qué va a traducir. ¿Va a traducir el amor que Dios nos da, el hecho que Dios nos ama, o va a traducir el hecho que nosotros amamos a Dios? Porque en griego puede significar las dos cosas, ¿sí? Así tenemos muchos de esos ejemplos donde hay que conocer el significado para saber cómo traducir lo que está encima. Entonces, si salgo de idioma A y voy a idioma B, hay algunos procesos que tengo que hacer. El primer proceso de transformación del texto es el proceso superficial de palabras que tienen otros sonidos, ¿no? O primero sería la grafía. Si voy del mandarín, ya estoy usando otra forma de escribir, ¿no? Si voy del griego o del hebreo al español, estoy cambiando, incluso las letras son diferentes, la forma de escribir es diferente. Pero también los vocablos son diferentes, la estructura gramatical es diferente. Vino palabra de Adonai a Jonás. Eso es una estructura puramente hebrea. En castellano, en español, normalmente decimos Dios le habló a Jonás. O si queremos decir, la palabra de Dios llegó a Jonás, pero es una estructura que traducciones más literales mantienen y suena bonito, estamos acostumbrados, no hay problema, pero tal vez para entenderlo bien, para ser más natural, tenemos que decir Dios le habló, porque eso es lo que está diciendo. Las dos
tienen su valor, ¿no? Significan lo mismo, pero tienen diferente énfasis. Entonces traducimos, disculpe. Sí. Entonces, de grafía a grafía, tenemos que cambiar la grafía. Ahora sí, disculpe. Sí. Sí. Por ejemplo, aquí está el hebreo, ¿no? Asher, Aish, Asher, Ashrei, lo alach, Reshaim, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anda, ¿no? en caminos de los... Entonces, la letra es diferente, eso es muy obvio, pero eso no es traducción. La palabra para cambiar una letra a otra letra de otra estructura es la palabra transliteración. Letra, transliteración. Trans significa pasar de un lado al otro. Voy a cambiar la letra del hebreo a letra en latín. A veces veo que hay una confusión. Transliteración no es traducción. Es solamente poner las letras en otras letras. Lo más complicado viene ahora, que es los vocablos cambiando. Mira, por ejemplo, esto. En castellano, normalmente decimos Pedro tira la pelota. Esa es la forma por defecto en castellano. Por defecto quiere decir normativo, normalmente. Claro, en castellano puedo decir es la pelota que tiró Pedro. Cuando quiero poner énfasis, no era la torta, era la pelota que él tiró. Pero normalmente en castellano es sujeto, verbo, objeto. Pedro tiró la pelota. En quechua normalmente es primero el sujeto, Pedrón, el objeto, la pelota y después el verbo. Entonces, idiomas tienen sus diferencias en cómo dicen las cosas. Es porque los idiomas son diferentes, ¿no? Tienen diferentes formas. El orden de palabras es diferente. Vino palabra de Adonai a Jonás. Ya di ese ejemplo del hebreo. Entonces ahora viene, lo más difícil es el significado. Entonces, el significado es el círculo, y el círculo puede estar dentro del cuadrado o puede estar dentro de la otra figura ahí, paralelograma. Sí, octágono es, ¿no? Es un octágono, sí. No siga antes que yo le diga. Significa... Gracias. Denle un aplauso, está haciendo un buen trabajo. Ya hemos visto con el agua y el vaso, hemos visto esto, ¿no? El significado y la forma. Las dos cosas son importantes. Voy a sacrificar una para enfatizar el otro. Traducción, y le voy a decir algo ahora, espero que no vayan a escandalizarse, no vayan a salir corriendo por la ciudad, gritando. Los traductores italianos en el siglo medieval tenían un dicho. El dicho era traditore. ¿Sí? Traduttore, traditore. En castellano, traductor, traidor. El traductor es un traidor. ¿Por qué decían eso? Porque el traductor siempre tiene que escoger. El traductor tiene que escoger si va a decir amor de Dios, Dios ama, o va a escoger nosotros amamos a Dios. Tiene que escoger. El traductor tiene que escoger, voy a usar una palabra que nadie entiende, solamente los eruditos, o voy a usar una palabra que la gente simple del pueblo también entiende. El traductor tiene que decidir si va a sacrificar esto o eso, porque a veces no puede, o muchas veces no puede hacer las dos cosas, ¿no?
De hecho, hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, no puede mantener el mismo orden del hebreo en el otro idioma, porque el hebreo tiene su propio orden y el otro idioma tiene su otro orden. Eso ya tiene que cambiar. Pero hay decisiones que toma el traductor. Por eso decimos las traducciones son complementarias, las traducciones tienen sus límites. Eso no quiere decir que no son palabras de Dios. Eso no quiere decir que Dios no usa las traducciones. Eso no quiere decir que Dios no ha usado las traducciones. A mí siempre me fascina cuando los hermanos y las hermanas descubren algo que no sabían. Después de que se convirtieron al Señor, y ahora voy a buscar pelea, voy a dejar la pelea para ustedes. Voy a buscar un poco voy a buscar pleito ahora, lo sé, me van a perdonar de antemano. Pero cuando yo descubro, después de haberme convertido, después que hemos evangelizado, después de por siglos hemos usado la Reina Valera de 60 o de 1909 o antes, porque la Reina Valera tiene muchas encarnaciones. ¿Ha tratado de leer la Reina Valera, la original? ¿Te parece al portugués? Es muy diferente, ¿no? Entonces, después que hemos usado la Reina Valera, ahora los hermanos descubren lo de crítica textual. Hay manuscritos que son más jóvenes que otros. Y hay textos variantes en Reina Valera de 60 que no están en los manuscritos más antiguos. No sabíamos, ahora nos enteramos en una charla, en un seminario, nos dicen eso. Y a mí me fascina cómo salen algunos a decir, ya Dios no usa más la Reina Valera. Porque tiene algunos variantes que no estaban en el siglo tanto. Y la cosa es muy compleja eso de variantes, ¿no? O la gente descubre que el nombre de Dios se decía de esta forma, o hay que hacerlo de esta forma, y dicen, bueno, me van a perdonar, me lo digo con mucho cariño, lo digo mucho amor. Me he encontrado con gente hoy en día que dicen, si no dices Yeshua, y si usted está aquí me va a perdonar, venga a darme un beso después de la charla. Venga a darme un beso, ¿sí? Gente que dice, si no dices Yeshua, el Señor no te escucha. Pero mi amor, mi amigo, ¿cómo puede ser que tantos siglos de uso del texto en latín, en griego, en siriaco, en copto, en francés, en búlgaro, en ruso, en suahili, en tocolabal, en quechua, en castellano, ¿cómo puede ser si Dios no escucha? Si te convertiste al Señor por medio de la gente que pusieron Jesús. Aleluya. Otra cosa es decir que he descubierto que la palabra es Yeshua y me encanta el sonido y el nombre de Yeshua y lo quiero usar. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Otra cosa es decir, me encanta usar palabras hebreas, porque no sé por qué. Está bien, eso también es un derecho que tiene un hermano o una hermana, ¿no? Entusiasmarse con los idiomas originales, está bien. El problema que tenemos es el dogmatismo. El dogmatismo que va en contra de la historia del texto bíblico y cómo Dios escogió darnos su palabra. Voy a seguir antes de que busque más pelea. La traducción tiene sus problemas o tiene su belleza, porque la misma palabra puede significar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la palabra sarx o bashar, la palabra sarx en griego es decir, solamente uso las palabras porque están en un seminario, por eso, si no, no lo uso. La palabra sarx significa carne, ¿no? Jesús se hizo carne. Y estas palabras en traducciones como Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, no se traduce de la misma forma siempre porque tiene diferentes significados, ¿no? Es como decir, le di 10 vueltas a la manzana esta mañana, o decir, me voy a comer la manzana.
Entonces, insistir de que el traductor de esas dos frases use la palabra apple, manzana en inglés, en los dos casos, es exigir algo que no va en contra de lo que sabemos, porque sabemos que la primera manzana no es una fruta, entonces tienen que traducirla según su significado, ¿no? Entonces, por ejemplo, correr en castellano, hay que ver cuántos diferentes significados tiene. Puede significar desplazarse rápidamente, recorrer. Juan ha corrido medio mundo. Transcurrir, el tiempo corre. Propagarse, hacer correr rumores. Extenderse dirección, la cordillera corre de norte a sur. Cambiar una cosa de sitio, corrió los botones 1 centímetro a la derecha. ¿No? La misma palabra en castellano significa, en español significa, ayer corrimos 2 toros. Experimentar, correr peligro, aventuras. Entonces, el contexto, pues no le déjelo ahí. Sí, entonces, eso es importante para la traducción. ¿Qué traducciones deciden si van a mantener la misma palabra o van a cambiar? Jesús se hizo carne no significa que se hizo pecaminoso, significa que se hizo ser humano. El Espíritu Santo va a derramarse sobre toda carne, no significa sobre la naturaleza pecaminosa, significa el ser humano. Pero no sigan la carne, sigan el Espíritu, significa otra cosa. Entonces, el contexto es importante para la traducción. Dele una sola. Una más, parece. Ajá. Aquí vemos a este tipo aquí corriendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que, imagínense lo que está pasando aquí. Deme una frase. ¿Cómo? Se acaba de robar una gallina. Está huyendo, por eso le está persiguiendo, sí, claro, le está persiguiendo, sí. Alguien le está persiguiendo, parece, ¿no? Está jugando fútbol americano, porque parece que tiene como un casco, ¿no? Entonces, una palabra fuera de contexto, nosotros buscamos el contexto. Si no sabemos el contexto original, vamos a inventar una, vamos a poner una, ¿no? Veamos lo que está pasando acá. Dele una. Ya, ahora tenemos detalles. Ahora tenemos los detalles de esto. Entonces también con el texto bíblico, una palabra sola no dice nada. Hay que ver el contexto de la palabra. Entonces a veces la gente se pone a analizar una palabra fuera de contexto, una doctrina, una cosa muy larga que, bueno, con todo respeto, ¿no? Con mucho cariño, denme un beso si le estoy molestando. Entonces, el contexto es importante, siempre el contexto. No solamente que decimos que un texto fuera de contexto se vuelve en un pretexto. Eso lo decimos mucho, pero el contexto es más amplio y más profundo que pensamos. Tiene que ver con cultura, tiene que ver con historia, tiene que ver con geografía, tiene que ver con intención de comunicación. ¿Estoy diciendo algo sarcástico o lo estoy diciendo en forma? Si yo digo, la mamá le dice al chico, ya te he dicho 1.000.000 de veces, no entre en la casa con los zapatos sucios. Y el chico dice, mamá, solo me los has dicho 670 veces. La chancleta voladora allí va a volar, ¿no? Porque la mamá, aunque la mamá dice 1.000.000 de veces, la mamá no lo está diciendo en forma literal. El muchacho sabe, la mamá sabe, y lo sabemos del idioma, que es una forma de decir. Hay que conocer el contexto. En algunos contextos 1.000.000 es 1.000.000, en algunos contextos 1.000.000 no es 1.000.000, aunque digamos que es 1.000.000. Y eso es cierto del libro de Apocalipsis. Le voy a dejar esa bomba de tiempo para que explote uno de esos días en su cabeza. ¿No? A veces el texto dice, pero hay que ver el contexto para entender el texto. Ok, vamos a una más. Entonces ahora entendemos la cosa.
mete esa disciplina. Ahora entendemos el contexto. Pensaron mal. Dios reprende Entonces, al sin diablo. el contexto, cada vez que nos amplíe el contexto, vamos a entender mejor lo que está pasando. Y lo que hacemos muchas veces es solamente ver al hombre y sacar conclusiones del texto bíblico. Después ampliamos un poco, pero necesitamos todo el contexto. No hay que salir ahora. ¿Qué es la diferencia entre un paráfrasis y una traducción por equivalencia formal? Estas traducciones, como Dios habla hoy, se llaman traducciones por equivalencia formal o funcional. La diferencia con un paráfrasis es que un paráfrasis le mete cosas que no están ni implícitamente en el texto. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una traducción como Dios habla hoy o los otros, lo que hace es esto. Es como una maleta, que yo voy de viaje y tengo la maleta. En la maleta llevo muchas cosas. Puedo cambiar la maleta para otra maleta, pero digamos que no puedo cambiar toda la maleta. Tengo que abrir la maleta y tengo que sacar una cosa y otra. No puedo cruzar el río del hebreo al castellano con toda esa maleta, porque el castellano no lo acepta. Necesito ver lo que hay en la maleta. Le voy a dar un ejemplo muy simple primero. Por ejemplo, Jesús estaba en Cafarnaúm, estaba con sus discípulos, y después sigue el texto y dice, y él se fue de allí. Él se fue de allí. En el contexto sabemos que hemos leído lo anterior, que él se va, él es Jesús, él se va de Cafarnaúm. ¿Sí? Una traducción dinámica equivalente hace eso explícito. Porque dice, tal vez el lector, el texto es muy largo, tal vez comenzó a leer allí y no sabe de quién está hablando el texto. Entonces va a poner, Jesús salió de Cafarnaúm, aunque el texto griego no lo dice. El texto griego dice, él salió de ese lugar. Un paráfrasis hace lo opuesto, o hace más. Un paráfrasis dice, Jesús, el Redentor del mundo, salió de una pequeña ciudad portuaria alrededor del lago de Galilea, que estaba allí cuando estaban los romanos. ¡Wow! Sentimos que hay algo que no está bien. El uno saca lo que ya está en el texto, el otro pone cosas que ni implícitamente, necesariamente el texto quiere decir. No es relevante para el texto en ese momento. Eso es una gran diferencia. Traducciones dinámicas equivalentes buscan lo funcional, buscan lo que es funcional en el idioma para explicar las partes del original. No, vamos a dejar la pregunta un rato porque venimos después con las preguntas. Entonces, dos asuntos a considerar. La forma y estructura, el significado, ya le he dicho muchas veces esto, pero debemos enfatizarlo. Siempre el traductor está peleando con las dos cosas. ¿Quién tiene prioridad, la forma o el significado? Eso define la traducción. Traducciones que dicen la forma tiene más prioridad con un tipo de traducción. Traducciones que dicen el significado son otro tipo. Traducciones que tratan como un acto de malabarismo, de quedar entre medio, son otro tipo de traducción. ¿Sí? Entonces, hay muchos tipos de traducción. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Dice Isaías 9:5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿No? Será en el 60. Dios habla hoy, dice, las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. ¿Qué es lo que hace Dios habla hoy aquí? ¿Cuál es bueno, hay muchas diferencias, pero ¿qué es la diferencia grande que hay acá? Es que el calzado simboliza al soldado, ¿no? Entonces el poeta, el profeta dice el calzado que lleva el guerrero. Entonces, ¿qué hace? Dios habla hoy, dice, se trata de los soldados, las botas de los soldados, ¿no? Todo manto revolcado en sangre, los vestidos manchados de sangre serán quemados.
destruido por el fuego. Telea, en el contexto, recuerden el hombre que estaba corriendo detrás de la muchacha y después resulta que el león viene detrás. El contexto más amplio, dice Telea, es que en realidad cuando lees el texto está diciéndole a los destinatarios qué tienen que hacer ellos. No es una descripción, es un mandato para hacer. Entonces, dice, tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. Entonces, cada traducción, una trata de ser más literal al hebreo por lo que pueda, el otro ya comienza a explicar algunas cosas y el otro toma en cuenta el contexto de comunicación. Bueno, podemos quitar esto, sí, ya lo he dicho muchas veces. Dele más para ver si sale algo más ahí. Bueno, las buenas traducciones dinámicas equivalentes tienen tres propósitos. Una es el fiel al sentido del texto original, no a la forma. Adonai me alzó los cuernos. Bueno, en castellano siempre es medio peligroso hablar sobre cuernos, pero literalmente dice el texto hebreo, Adonai me alzó los cuernos. Muchas traducciones no lo ponen, porque ¿qué significa? Lo que significa el cuerno, símbolo de fuerza, Dios me dio fuerza. Uno puede traducir literalmente, ser fiel a la forma, o uno puede ser fiel al sentido y decir no significa dar fuerza. Entonces, una traducción como Dios habla hoy, etcétera, lo que hacen es decir, voy a ser fiel al sentido. Otra traducción dice, voy a ser fiel a la forma. Tiene que ser clara. Traducciones como TLA, como Dios habla hoy, otras traducciones tratan de ser clara, entendible, por lo que se pueda. A veces el texto mismo no es muy entendible. Este es el nombre del anticristo, 666. El quien se lo sabe, calcúlelo. Entonces eso no está muy claro. El traductor no lo puede hacer claro. No puede decir, allí no me gusta fulano de tal, voy a meterle el nombre de una persona que no me gusta. El autor es críptico, el autor dice que. Entonces, natural. Entonces, esas traducciones tratan de usar el español en forma natural o el idioma indígena en forma natural. Fiel, clara y natural. Fiel al sentido, no a la forma. Normas que recordar. No añadir lo que no está en el texto. Entonces, el traductor no tiene que añadir lo que no está en la maleta, pero puede hacer explícito lo que ya está en la maleta. ¿Sí? Entonces, cuando el texto dice a veces hombres, cuando Pablo dice los hermanos tienen que despojarse del hombre viejo, ¿no? Y vestirse el hombre nuevo, en griego es el masculino. ¿Estaba Pablo pensando que las mujeres no lo tienen que hacer? No. Es que en griego, como en el castellano, ahora está cambiando, se usaba el pronombre masculino para referirse a todos que están allí, mujeres y hombres. Entonces, el traductor puede hacer eso explícito. Cuando dice hermanos, está hablando de mujeres y hombres. A veces cuando dice hermanos, está hablando solo de los hombres. Dice, los hermanos tienen que cuidar bien a su esposa. Allí sí, ¿no? Entonces el traductor tiene que tomar esto. No cambiar el significado. Bueno, voy a darle solamente un ejemplo más para terminar, para dejar tiempo para preguntas. Puedes saltar. Vea si tú ves ahí donde dice principio maya en las planillas. No, abajo. Vea si tú ves. No sé si lo tengo acá o lo tengo. Déjame, voy a bajar un rato acá. Pueden descansar un rato. Uy, está más alto que yo pensaba. Eso.
No queremos películas de Cantinflas. Ver las manías así. Me lo quitas para que pueda ver. Gracias. Les voy a dar un último ejemplo de traducción. Y eso de masculino es una cosa muy interesante, ¿no? La Biblia. A veces la gente pelea. Cuando hablamos de traducción inclusiva, no estamos hablando de LGBT y estas cosas. Estamos hablando de traducción donde se resalta la mujer o el hombre, cuando el texto es femenino o masculino, y sabemos que el texto se está refiriendo a los dos. A veces cuando el texto dice Adán, Dios creó al hombre y la mujer. Claro, es hombre y mujer. A veces el texto en otras partes dice, porque Dios creó al hombre, sabemos que está refiriendo al hombre y la mujer. Entonces en castellano, algunos traducen allí al ser humano, por ejemplo, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, dicen las traducciones tradicionales. ¿Solamente el hombre? ¿Las mujeres sí? ¿O las mujeres no? No, el texto está refiriendo a mujer y hombre, pero usa el masculino para referir a los dos. Hay una cosa muy graciosa en el texto hebreo, ¿no? En el texto hebreo muchas veces cuando habla de hombre, dice los que mellan en contra de la pared. ¿Sí? Entonces dice, los que mellan en contra de la pared, llamen a todos los que mellan en contra de la pared. Dice el texto hebreo literalmente. Pero muchas traducciones tradicionales no lo ponen. Porque ya medio difícil cada vez estar viviendo en la iglesia. Es un tema un poco delicado, ¿no? Es tan delicado porque todos lo hacemos, pero bueno, no es contra la pared, ojalá. Está bien, me estoy metiendo en problemas. Entonces el texto tiene cosas que ya no traducimos. Las traducciones literales ya no lo hacen porque ellos también mantienen la misma política en realidad, ¿no? Entonces no van a poner eso porque no es necesario cuando decimos hombre, masculino, cuando algunas traducciones cuando se trata de mujer y hombre dicen ser humano para esclarecerlo. No es una cosa, nada tiene que ver con ideología de género, nada tiene que ver con eso. Hay traducciones que tratan de meter eso, sí, pero no son traducciones de las sociedades bíblicas, no son traducciones de agencias serias que trabajan con traducción, ¿no? Pero para terminar les quiero explicar un problema que tenemos en los idiomas, un reto de los idiomas mayas. Los idiomas mayas tienen un principio, tenemos idiomas mayas por todo Guatemala, México, ¿no? El principio es lo que no se excluye explícitamente, se incluye implícitamente. Le voy a dar un ejemplo. Cuando decimos en la traducción maya, Dios es Dios de nuestros padres, dice Pablo. ¿Sí? El pensamiento, la lógica de la cultura maya es tu Dios o de tus padres, pero no es tu Dios. Entonces cuando Pablo dice, el Dios de nuestros padres me ha llamado, la cultura, lo que la gente piensa es Pablo está diciendo que sus padres tenían un Dios y él tiene otro Dios. Claro. ¿Sí? Claro. Es el principio de la inclusión o exclusión en la mente. Entonces, en estos idiomas hay que traducir mi Dios y el Dios de mis padres. Hay que hacerlo explícito. ¿No? Cuando dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en la cultura maya lo que se piensa es que es solamente Dios de los tres. No es Dios de todos los judíos. Entonces hay que traducir el Dios nuestro o del pueblo judío y de Abraham, Isaac y Jacob. Esos son ejemplos de cómo hay que sacar de la maleta. El idioma pide, la cultura pide eso. En el Primera de Reyes, cuando Betsabé se inclina ante el rey, Betsabé entra y va donde el viejito David está viejito y todo el mundo quiere manipular al pobre David. Y entonces Natán y Betsabé hacen un arreglo, quién va a entrar primero yo, después tú. Entonces entra primero Betsabé
y después entra Natán. En el concepto maya, pero también en lengua de señas, en castellano cuando lo lees, asumes que Betsabé salió, pero en el pensamiento maya y en lengua de señas significa que todo el tiempo ella está ahí inclinada. Probablemente en el texto hebreo el pensamiento es que ella salió, porque ella no va a quedar en la cultura con Natán, el profeta, hablando con el rey. ¿Sí? La parte cultural, el contexto cultural nos dice eso. Entonces, en traducciones de lengua de señas, traducciones maya, hay que decir, estaba inclinado, y cuando viene Natán, hay que decir explícitamente, y Betsabé salió. El texto no lo dice, pero hay que hacerlo, porque la cultura, el texto significa eso, pero no lo dice explícitamente. Entonces, esos son ejemplos de cómo el asunto de qué hacer explícito o no explícito es muy importante. Para resumir, las traducciones, y no tengo tiempo para meterme en los manuscritos porque de los manuscritos también lo mismo. Recuerde que hay diferencia de manuscritos. No tenemos los originales, los primer texto de Pablo que escribió a mano, no lo tenemos, los autógrafos hicimos. Tenemos copia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero eso es cierto de todos los libros de la antigüedad, de Platón, de Aristóteles. No hay ningún original, siempre son copia a mano. Pero tenemos muchos manuscritos a favor del texto bíblico, por 99% del texto está verificado, pero hay cambios, ¿no? Hay variantes. Yo nunca digo error, porque son variantes. Es decir, no sabemos cuál era primero o no. A veces sí pensamos que sabemos porque hay variantes que vienen de siglos después. La cosa es que en las traducciones muchas veces hay una pelea, o la gente quiere pelear sobre eso, pero yo digo que hay que poner todos los variantes que es necesario. La iglesia decide cuál usar o no. ¿Por qué decimos que hay variantes? Porque queremos ser honestos. Queremos decir que los manuscritos tienen diferencias. Y a veces vemos que hay Biblias que sacan esos variantes y lo ponen abajo. A veces no lo ponen, a veces lo ponen de corchetes. Hoy en día más y más todos lo ponen porque ya es un tema que estamos tratando. La traducción no es una pelea de gallo. No trate de buscar cómo que se peleen entre sí, ¿no? Busque para que se complementen. Piense siempre que un traductor peleó con el texto, y muchas veces un equipo, y es bueno, hay traducciones hechas en equipo. Antes se hacía una persona sola, pero hoy en día el conocimiento de la Biblia, el conocimiento arqueológico, el conocimiento de los idiomas, ha explotado. Necesitamos un equipo de traducción muchas veces para traducir. Y un equipo de traducción tiene la ventaja que el uno cuida al otro, ¿no? Para que no haya cosas, suposiciones de un grupo. Entonces, eso ayuda mucho. Pero siempre piense que el traductor está traduciendo para un grupo específico, por eso lo está haciendo de esa forma. No le pida a la traducción que sea lo que ha dicho que no es. Lo voy a repetir. No le pida a la traducción que sea algo que no es, que no ha dicho que iba a ser. Pues no lea y diga, pero aquí dejaron afuera la palabra justificación. Mi amigo, mi amor, si TLA te dijo, vamos a traducir para niños y adolescentes en un castellano, un español simple, para que entiendan, ¿cómo vas a pensar tú, mi amor, que va a poner justificación en su texto? ¿Sí? Pero si te digo que voy a traducir concordante, siempre voy a poner carne. Cuando el texto dice carne, allí tengo que hacerlo. Entonces, siempre tenemos traducciones preferidas, pero para un buen estudio de la Biblia es bueno tener más de un tipo de traducción. Oren por los traductores, por todo el mundo que están trabajando de forma ardua para que la palabra llegue a la gente en diferentes formas. Es un trabajo espiritual, es un trabajo fuerte, es un trabajo académico también, es un trabajo creativo también, porque el uso de idiomas siempre es de habilidad. Pero ore por los traductores y niéguese a ver a traducciones como pelea, véalo como
y alguno que a uno le gusta o no. Hay a veces ojos que no nos gustan menos, pero recuerde que hay un pueblo, hay un grupo que esa traducción que a usted no le gusta, tal vez le va a llegar. Y tal vez a la Reina Valera de 60 no le va a llegar, pero tal vez el otro le va a llegar. Tal vez para su estudio bíblico le quiere la Reina Valera de 60, para su estudio bíblico, comparándolo con otros. Entonces es una cosa de bendición. La traducción de la Biblia es un enriquecimiento y no una pelea legal. Que el Señor le bendiga.